Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, benevolentes espectadores, para continuar con los temas, la secuencia de temas que estamos hablando, que no son continuaciones, son resultados de las conversaciones. Son temas que van surgiendo a partir de las objeciones que nos hicieron hace cosa de un mes y medio. Que básicamente es la objeción de que no hay posibilidad de haber obispos, por ende sacerdotes y por ende sacramentos, como por ejemplo de la Santa Misa y la confesión, que no es poco. Pero estoy usando un servidor, un servidor está usando la misma bibliografía, disculpadme, y el mismo autor, sobre todo el mismo autor, de los libros que se nos usó, uno de los autores que se nos usó para atacarnos, para derrumbar, a menos la objeción es esa, ¿no? No hay episcopado, no hay sacramento, salvo matrimonio, salvo bautismo, que no es poca cosa, ¿no? En este autor, yo os voy a explicar dos cosas que, si no fuese por este autor, no hubiese entendido con la claridad que lo tengo hoy en día. Por eso, que agradezco, dentro de todo, a la ley del serafinismo, que usando biografías que ellos ponen para avasallar, para intimidar, cuando accedemos a esas biografías nos encontramos joyas como aquellas cuales un servidor se encontró. O sea, en vez de verme avasallado, de verme anulado, me veo fortificado en la fe, fortificado en mi posición teológica. Entonces, yo voy a explicar algo que no sabía antes con la misma claridad. Primero, yo sabía antes que los obispos estaban constituidos por derecho divino. Eso es claro, eso es dogma de fe, prácticamente. Pero que no tenía claro. Y también sabía que los obispos tenían, también por lógica de derecho divino, una jurisdicción universal. Pero el papado, le hace el primaz, aquella persona que acepta una elección lícita y válida del papado, tiene también por derecho divino el poder de restringir ese poder de los obispos ilimitado. Y esto es importantísimo, porque eso crearía unas distinciones que vienen dadas al vídeo pasado. Cuando no hay manera de informar al Papa, los obispos tienen aquellas restricciones que tienen por derecho divino sobre su propio poder episcopal universal. Él queda liberado de esas restricciones. Y es por eso que puede estar en un sitio apartado y consagrar otro obispo, reinar un sacerdote, sin necesidad, en el momento de informar o previamente haber sido informado por el Papa para dichos actos. Solo que los obispos que hacen eso en tierras de misión o en sitios donde no puedan comunicar el papado por emergencia, tienen que sí mandar un legado, como el Papa, y comunicarle sus acciones. Que el mismo autor, que es obispo, fue obispo en el siglo XIX, nos dice que el Vaticano jamás ha recusado esas acciones de consagraciones sin permiso apostólico, como sucede hoy en día y ya hace varias décadas. Entonces, empecemos con mi criterio del vídeo. Sin sacramentismo perece el verdadero cristianismo. Más adelante voy a explicar, el autor me explica esto, pero parte, disculpadme, de esa idea de que sin conceptos de jerarquía la iglesia perece. Y lo voy a explicar, y os vaya a llevar una sorpresita. Entonces, tenemos que partir por lo que acabamos de hablar de forma bastante objetiva. Primero, como dice el autor, la autoridad de los obispos es de derecho divino. Lo reciben su ordenación. Al momento de hacer el ritual de ordenación, de consagración de un obispo, ese candidato recibe por derecho divino una autoridad universal de jurisdicción, objetivamente hablando, con las distinciones del caso.
Tenemos que aceptar eso. Eso es importantísimo en los actuales momentos. Aunque el mismo autor me va a decir algo que también tenemos que empezar a entender. El Papa, o sea, el primaz, tiene el derecho divinamente otorgado de poder restringir la autoridad de los obispos a los términos de una diócesis, si cree que lleva al buen orden y a la utilidad de la Iglesia. Esto es que hemos hablado al principio, pero de forma mucho más detallada. Os recuerdo, este autor, el obispo José Ignacio Moreno, él usa un libro del siglo XIX, pero no solamente eso, su lenguaje es muy refinado y los modismos no son parecidos a los que usa un servidor, los que usamos nosotros en la actualidad. Me vi obligado a hacer resúmenes, a hacer una adaptación, pero usando sus mismas ideas, mucho cuidado. Lo que digo aquí va a aparecer allá abajo en la descripción del vídeo, va a aparecer los textos integrales de donde yo saqué estos términos, ¿no? Es un capítulo, son pequeños capítulos. Entonces, el poder universal del obispo que recibe por derecho divino en el momento de su consagración episcopal, el Papa tiene la autoridad de restringirla a un espacio territorial o darle un cargo jurídico en la Iglesia a ese obispo. Habíamos quedado claro que en la encíclica Aecinadum Gentium, el Papa Pío XII me dice a mí que esa jerarquía tiene dos niveles, ¿eh? La jerarquía de orden, la jerarquía de jurisdicción. Sabemos que la jerarquía de orden, ella es necesaria en la Iglesia sí o sí, porque es para la santificación interna de los fieles, con los sacramentos prácticamente. Y la jurisdicción de orden, la potestad de jurisdicción, ella es para la santificación externa de los fieles. Y esto entramos acá, es para dar cargos de organización en la Iglesia. ¿Para qué? Para utilidad y orden de la Iglesia. Cuando hablamos de orden, hablamos de constitución de la Iglesia, por aquello que está formada la Iglesia. Hoy en día, debido a que tenemos problemitas en el sacramentismo, porque no tenemos al Papa, pues el Papa falleció, hay que acordarnos a veces de eso. El Papa falleció en 1958. Tenemos más de 6 décadas en sede vacante. No tenemos registros de una potestad de jurisdicción formal ordinaria en la Iglesia. Entonces es obvio que en la actualidad la Iglesia está desordenada. Esto todo me dice a mí que ese poder de derecho divino que tiene el Papa, que es el que acepta la elección válida, ilícita de un Papa, él tiene la posibilidad de ordenar, de hacer el buen orden y utilidad de la Iglesia, de esta jurisdicción universal de los obispos, y darle unas pequeñas, y focalizarlo en pequeños puntos o en cargos a lo largo de la Iglesia. No solamente los obispos reciben cargos en la Iglesia, también un diácono puede ser arquidiácono, puede tener jurisdicción en una diócesis. También existen otros cargos que tienen sacerdotes, que no vamos a entrar en el caso. Pero hay que entender esto. Así como los obispos tienen poder, tienen derecho divino, por su ordenación, el Papa, por la aceptación del cargo en una elección papal, él posee una autoridad que también es divina y le hace. Tanto el obispo como el Papa tienen potestades que trascienden y son eternas y son inmutables, como hemos hablado en los vídeos de derecho divino y de poder y de carácter de lo que se llama la ley divina. Continuamos. Esto se justifica porque el Papa fue puesto por Jesucristo como atalaya sobre la Iglesia, sobre cada parte de la Iglesia, con la suprema potestad para preservar su buen orden. Volvemos al tema orden, que se llama constitución, que no es constitución de la vida y obra de la Iglesia, es la constitución orgánica de la Iglesia, es lo que se puede, una especie de partes que conforman un conjunto, y por ende, y proporcionarle los medios necesarios
a la iglesia y a cada parte para cumplir ese fin. El ejercicio de la potestad pontificia en esta parte no es contraria al derecho divino. Hay que saber eso. El poder del Papa no es contrario al derecho divino de los obispos, que es un derecho divino universal de jurisdicción. A veces cuando vemos las objeciones que nos hacen los sedefinistas, porque esto es un tema microscópico, es un tema que es interno prácticamente del sedevacantismo. A veces pareciese que la iglesia estuviese en contra de las que estamos actualmente siendo protagonistas de llevar a cabo una solución a lo que se ha planteado desde la clausura del Concilio Vaticano II. Parecía que todos esos libros que citan los sedefinistas ponen una iglesia que quisiera la destrucción de los fieles, una iglesia que no quisiera que ni siquiera estuviéramos solos en casa. Por eso más adelante vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar que ni siquiera, si no hay posibilidades de volver a reordenar esos requisitos necesarios para la utilidad de la iglesia, si no podemos nuevamente restituirlos en la iglesia, ni siquiera puede haber fieles, seglares, por ejemplo. Lo vamos a hablar más adelante, en este mismo vídeo. Entonces, queda claro esto. Este primer punto es para entender que los obispos tienen por derecho divino una autoridad, y el Papa tiene una posibilidad, también por derecho divino, de según las circunstancias, restringir ese poder episcopal a un solo espacio de una diócesis o un cargo jurídico. Y esos cargos jurídicos no lo explica el autor, lo tengo en otro libro de derecho canónico, esa teología canónica. La potestad de orden que tienen los obispos por su mera consagración episcopal es para santificación interna de los fieles, incluyendo el poder clerical. Y el poder del Papa, de derecho divino, de restringir, de dar términos, de canalizar, de viabilizar, seccionar este poder universal de los obispos. Cada acción que hace el Papa, si bien es de derecho divino, es para una santificación exterior de los fieles. Es para cargos de organización que con el tiempo han variado. Y no hay en el caso de hablar de eso ahorita. Incluso la propia elección del Papa ha variado con el pasar de los siglos. Por eso que es posible escoger al Papa en la actualidad. Continuamos adelante, más adelante. Entonces queda claro eso. El episcopado tiene una potestad universal de jurisdicción por derecho divino, y el papado por su lado tiene la posibilidad de restringir ese poder universal de los obispos. Si continúa el autor, Jesucristo, cuya previsión alcanza a todos los siglos, habría prohibido toda restricción a la autoridad episcopal. Sabiendo esto, la Iglesia, que siempre profesó ese plan de gobierno instituido por Cristo, trazado por el propio Cristo, jamás lo hubiera consentido si no hubiese sido por tradición dada por Jesucristo, disculpadme, a los sucesores de San Pedro. La Iglesia siempre ha aceptado esta posibilidad de restricción del poder episcopal, que algunas veces en la Iglesia fue mucho más laxo, como en los primeros 12 siglos. No lo explica el autor aquí, pero en libros de teología canónica es muy común escuchar eso. En los primeros 12 siglos, el papado, incluso tengo otro libro que también nos dio la ley del sedefinismo, también esa objeción, que el propio Papa decidió desprenderse de esa capacidad de restricción por algunos siglos. Entonces esos obispos usaban la jurisdicción de orden, la jurisdicción que tienen por derecho divino. A partir a partir de los primeros 12 siglos, después de los primeros 12 siglos, a partir del siglo XIII probablemente, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, el papado decidió poner
coto y tener la organización de poder de jurisdicción que conocemos en la actualidad. Ahora bien, sabiendo esto, en cambio, o sea, la Iglesia siempre aceptó ese poder episcopal supremo del papado, de restringir el poder de jurisdicción universal del episcopado. Siempre lo aceptó. Entonces, el autor me continúa, sabiendo esta extensión. En cambio, estableció un plan para gobernar la Iglesia, Cristo, ¿no? De forma unificada, por medio de un líder universal. Esto requiere que el Papa tenga autoridad para restringir la autoridad episcopal en cada diócesis, a fin de mantener el principio de unidad dentro de la Iglesia y sustentar su subordinación, que solo puede responder de aquella y perpetuarla. Ahora que el autor me extiende un poco más, él expande lo que habíamos hablado del primer punto. Es cierto, me hace una justificación histórica de carácter también divino. Después me dice que ese plan es por Jesucristo, que tengamos un líder único, que obviamente es el Papa, es el primaz, que os recuerdo, ya no está en los actuales momentos. Existen sí, hay reclamantes al papado. Hay algunos que lo hacen de forma electa, por elección, y hay otros que se erguen, que se asoman en el universo mundo, de forma, por apariciones místicas, por revelaciones privadas, muy dudosas, obviamente, y esas personas siempre nos acusan a los conclavistas de que escojamos uno de esos papas, pues escogemos un papa que sea electo de forma canónica, de forma electa, por obispos, por obispos, por el clero que vamos a escoger, que vamos a la iglesia para volver a tener un papa. No por aparecidos, no por una caterva de herejes, manifiestos públicos que están ocupando los espacios sagrados prácticamente del orbe, de toda la obra arquitectónica que la Iglesia hizo en 2000 años. La mayoría de nuestras diócesis está ocupada por personas que practican otra religión. Esos no son papables. No viene el caso de explicar aquí quién es papal o no es papal. Eso se da por otros vídeos, incluso hay vídeos muy buenos en internet. Voy a saber quién y quién no es católico en los actuales momentos. Pero dicho esto, hay que tener que, disculpadme el abrupto, el paréntesis, pero esa autoridad del Papa de restringir el poder episcopal no solamente es para una diócesis, sí, formalmente es para tener el poder episcopal en una diócesis, pero también es para mantener el principio de unidad dentro de la Iglesia. Y esto es una nota apostólica, esto se definió en concilio. Con nosotros profesamos el credo de Nicea constantinopolitano, que decimos en las misas, o en las misas secas. Las famosas cuatro notas de la Iglesia, ¿de cuál es la primera? La primera es la una. Esa autoridad del Papa garantiza ese principio de unidad de la Iglesia. Y aparte de eso sustenta la subordinación, que es ese principio de autoridad que quiso Cristo para su Iglesia. Ahora Cristo no quiere eso. Cristo que por el hecho divino lo propone a la Iglesia. Ahora no se puede hacer. Porque tenemos documentos que tienen sí autoridad papal, pero tienen contenido de derecho eclesiástico, como hemos hablado. Existe cantidad de normativas, existen renglones de cómo interpretar el derecho canónico. Ahora la Iglesia se ve afectada por su capacidad de ejercer el derecho divino, de tener una santificación interior y exterior. No se puede, porque la Vacantis Apostolicae Sedis me dice que hay una forma determinada para escoger papas, que
ahora no se puede llevar a cabo. Pues os digo algo, la Vacantis Apostolici Sedis de Pío XII, de Pío XII, produjo los tipos raros que han usurpado la Santa Sede. Ha generado, usando esos documentos, producieron uno de los reclamantes del trono, que es Juan XXIII, y otro reclamante del trono, debo equivocarme, que fue Pablo VI, hasta que estos tipos, debo equivocarme, no sé si el propio Carlo Wojtyla, no equivocarme, también fue electo con los conceptos de la Vacantis Apostolici Sedis, hasta que estos señores, estos usurpadores o estos reclamantes del trono, que están en la actualidad en los espacios de la Basílica de San Pedro, ellos empezaron a hacer sus propios reglamentos, disculpadme, para escoger a sus sucesores. Esa constitución apostólica, Vacantis Apostolici Sedis, produjo tipos raros reclamantes al papado, rarísimos, que produjeron con su autoridad jurídica, con su reconocimiento secular, todo la debacle que hemos visto a lo largo de la cristiandad. Entonces, por más que sean constituciones apostólicas, este documento que os acabo de hablar, prevé cómo es elegir un papa, que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica se ha visto modificada. Ya lo he dicho alguna vez, al principio los papas se escogían por elección popular y elección del pueblo. Perdón, por elección popular y elección presbiterial. A veces eran escogidos por una fuerte intervención de los reyes, de los emperadores. A veces hasta se medio compraban cargos y compraban papados. O sea, simonía, prácticamente. Entonces, no podemos decir que en una de las situaciones más... el segundo gran cisma de Occidente, que es peor que el primero, porque al menos en el primer cisma de Occidente, que se conoce como el cisma de Aviñón, nadie sabe quién era papa ahí. Hoy en día se cree que era el papa de Aviñón, pero la realidad es que cuando tenemos en la iglesia los conceptos teológicos, papa dudoso, papa nulo, no sabemos quién era el papa en esa época. Hoy en día estamos peor, al menos ellos tenían cardenales, tenían poder secular, tenían edificios sagrados a su favor, y tenían personas inteligentes, tenían santos, ¿no? Vaya, tenían a San Vicente Ferrer por un lado, tenían a Santa Catarina de Siena por otro lado, entre otros santos que había en su momento. Y todo esto para decir que, aparte, el concilio que resuelve el cisma de Aviñón, el cisma occidental, es el concilio de Constanza, que fue convocado por una persona que hoy en día se cree también que fue un antipapa. Entonces, ¿cómo se explica todas estas cosas? O sea, se organizaron, la cristiandad se organizó para solucionar ese problema que teníamos hasta 3 papas, o 3 reclamantes al trono. Pero a diferencia del actual momento, como ya os acabo de decir, nosotros estamos en una situación muy precaria. Tenemos una ausencia material de espacios físicos y una ausencia incluso hasta de ministros. Y tenemos que entender que el concepto de unidad de la Iglesia es sustentado por el Papa. En el actual momento, como hemos dicho, la Iglesia está de forma jurídica desordenada. Y necesitamos ese sustento de principio de unidad, que es el Papa. Ni siquiera los gobernadores que se consideran solitarios en casa y que ahí se van a salvar y que ellos ahí no están obedientes al Papa. No. Según nuestros criterios destructores, vosotros estáis desordenados. No tienen principio de unidad. Más adelante voy a explicar esas cosas. Entonces, hay algo que ese principio de unidad del Papa, que garantiza ese poder de restricción del papado, que es el derecho divino, él me perpetúa algo en la Iglesia como mis autores, me perpetúa esta autoridad de gobierno. Esa autoridad de gobierno es el plan que Jesucristo propuso para la Iglesia, que no ve del Papa ese principio se viese truncado
y la iglesia no pudiese mantenerse como una institución única y creíble, incluyendo los sedefinistas. Ustedes no son ni siquiera creíbles en los propios contextos de este autor. No podíamos perpetuar esa iglesia, o sea, ni siquiera los propios jomalones se pudiesen perpetuar hasta que viniese la producida. Porque ustedes no tienen principios de unidad, no tienen orden. Por ejemplo, hoy en día, los obispos y sacerdotes y clérigos y fieles y seglares, es lo mismo. No, fieles seglares, perdonadme, pues fieles que son clérigos y fieles que somos seglares. Si no visualizamos una dirección hacia que este primadas aparezca nuevamente en la iglesia, nosotros no tenemos cristianismo. Y lo voy a explicar en el punto 3 que viene ahorita, que es el punto más álgido, más esencial de esta conferencia, esta exposición, disculpadme el sabruto de ilusiones. El Papa tiene el derecho de restringir la autoridad episcopal para garantizar la unidad de la Iglesia. Os recuerdo que la unidad de la Iglesia está constituida por una sociedad visible. Como dice el Papa Pío XII, Papa Pío XII, Papa Pío XII, en la encíclica Aecinarium Gentium, que hemos hablado anteriormente, en los vídeos ateas, nos dice que por derecho divino es la Iglesia de Cristo, está conformada por el clero y por seglares. No puede existir una iglesia divinamente instituida por la voluntad de Cristo sin estos dos aspectos. O sea, olvidado, o sea, no creáis en una historia que no se atenga a esto. Posición teológica, la autoridad que me plantee una ausencia de clero o una ausencia de seglares, eso no es voluntad divina y no es magisterio. Entonces, y tampoco una iglesia sin principio de autoridad, olvidados, tampoco es iglesia de Cristo. Entonces, el Papa es que me garantiza a mí el principio de unidad de la iglesia. Y esto es crucial, me lo dice el autor, vaya, ya en el siglo XIX me lo dice, esto es crucial para preservar el verdadero cristianismo. Aparte de mantener el episcopado y prevenir males mayores. ¿Cuáles son esos males mayores? La restricción que ayuda a la garantía que la unidad de la iglesia se mantenga intacta. Si no hay o sea, hablamos de ese famoso orden de esa vigilancia que tiene el Papa sobre cada miembro de la iglesia, sobre cada parte de la iglesia. Hablamos que esa restricción del episcopado, que es de autoridad divina por parte del Papa, lleva el buen orden y utilidad de la iglesia. Entonces, si no hay esta posibilidad de que esto exista entre nosotros en la iglesia, que es el sumo pontífice, vicario de Jesucristo en la tierra, que ya no está, no hay manera de tener intacto el orden de la iglesia, la constitución de la propia iglesia. Por esta razón, el ejercicio de esta potestad por parte del Papa no puede ser nocivo y perjudicial para la unidad, para mantener el episcopado y garantizar la doctrina y disciplinas. O sea, sin el Papa no hay principio de unidad, tenemos tenemos una iglesia desordenada. Nadie puede garantizarme a mí la doctrina. Que aquí está enseñando aquí todos estos laicos que estamos enseñando, porque los obispos podrían estar aquí en los vídeos de YouTube. Los obispos están haciendo sus homilías, los obispos, algunos escriben en los blogs, muy buenos, sí, como no. Pero hoy en día, y algo que vosotros tenéis que saber, los obispos sedevacantistas, incluso los obispos tradicionalistas, hacen labores de padres de misión. Tenemos una ausencia de vocaciones, o no tenemos una organización suficientemente digamos que concatenada para lograr que el obispo tenga menos oficio de sacerdote y pueda dedicarse mucho más al oficio de enseñanza, que es el que corresponde. Si bien sí, hay buenos blogs llevados por obispos, pero tienen unos niveles de entrega muy pobres. O sea, no son periódicos, o sea, no tienen un ritmo de, bueno, una vez cada mes,
una vez cada tantos días se hace un escrito episcopal, o el obispo tiene un video de YouTube. No, es muy raro ver eso. Se ven a veces en el lado de Estados Unidos. Por ejemplo, el señor Sanborn tiene muchísimos sermones y él es bastante activo. Pero nosotros no estamos como el señor Sanborn. El difunto Monseñor Dolan también era bastante activo en sus sermones. Monseñor Schettino, que es un obispo que comparte nuestra posición, si yo no soy súbdito de él directamente, él tiene también semanalmente sus homilías. Pero es eso, son sus homilías. El obispo Monseñor Schettino tiene un excelente vídeo, que es lo que creo que todo sedacantista se transformó en, o al menos asimiló de forma más agradable. El conclavismo fue con el vídeo que aparece la homilía de la consagración episcopal de Monseñor Loya. Eso es excelente. Él expone de forma bastante sintetizada lo que es el conclavismo y la necesidad de las cosas que estamos hablando, ¿no? De la elección del Papa. Ahora bien, yo estoy con otros obispos, también son conclavistas, pero no viene el caso hablar de eso. No somos enemigos de Monseñor Schettino, mucho cuidado. Eso hasta quisiéramos, vaya, un servidor quisiera que las pequeñas diferencias se limasen y pudiéramos tener un bloque más sólido entre obispos, conclavistas y sedacantistas también, pero eso no es el tema de este vídeo. El tema es para hablar que sin el episcopado, sin el Papa, no tenemos ni cristianismo, no tenemos ni episcopado, ni tenemos quien ayude a mantener la iglesia intacta. Léase, no hay fieles intactos, decíamos, en una iglesia desordenada. Lo que ellos nos acusan a nosotros, que son obispos que se pelean cada uno como francotiradores, como dice Monseñor Schettino. También tenemos fieles, si es el principio de unidad desde el Papa, también tenemos fieles como francotiradores. Cada quien ataca a uno, todos contra todos. Un servidor no es así. Para mí los sedefinistas no son enemigos per se. La posición teológica es el problema de ellos. Para mí un sedacantista clásico o totalista, para mí no es enemigo, por más que nos llamen de chiflados para arriba. Para mí otras posiciones sedacantistas conclavistas, que son de línea media o aceptan determinados conceptos, para mí no son mis enemigos. Y esto no es un helenismo, no es una visión, digamos que ecuménica del mal ecumenismo. No es. Es tener que estamos hablando de posiciones teológicas que pueden ser discutidas. Sabiendo esto, discúlpame este largo paréntesis, pero hay que saber estas cosas. No tenemos una iglesia saludable. Sin el Papa no hay salud en la iglesia, y por ahí dentro hay fieles saludables. Saludables en donde, en la fe, en la doctrina, en la unidad de la iglesia, que es el que garantiza, es el Papa. El Papa garantiza esa unidad de la iglesia. Y es que garantiza un verdadero cristianismo. Por ende, no hay verdaderos cristianos si no está el Papa presente entre nosotros. No que yo tenga las encíclicas de los papas, que es parte de la constitución de la iglesia. Es parte de la vida y obra de la iglesia, como lo es también el gobierno, como también lo es las disciplinas. Pero en este caso, hablando de la unidad de la iglesia, y la unidad de la iglesia se divide en tres renglones. Y la unidad de la iglesia se divide en tres renglones. Primero es una unidad que Cristo quiso, que su iglesia disfrutará de una unidad de fe y profesión, unidad del credo, las verdades del credo. Todo sedefinista, todo sedevacantista, ellos también son sedevacantistas, tiene que profesar el credo. Y ese credo tiene una constitución de creencias. No aceptarlas y no aplicarlas da anatema. Por ende, entre ellos está una iglesia apostólica, pero vaya, no sé. Allá ellos, pero si no tenemos el Papa, no tenemos unidad de fe y de profesión. Profesión de credo. Sin el Papa, sin la posibilidad de tenerlo en la iglesia, no tenemos una unidad que Cristo ha querido que su iglesia goce de una unidad de comunión o caridad social, que tiene que ver con la diversidad de liturgia y leyes disciplinarias. En la iglesia existen cantidad de liturgias, cantidad de disciplinas. Y tenemos un derecho canónico para los orientales y un derecho canónico para los latinos. Pero todas esas diferencias son disciplinarias. Pueden mudar con el tiempo. Pero eso sí, ellas engloban verdades de fe. Y todas nuestras liturgias latinas, que son varias,
y las iglesias orientales, que también son varias, ellas demuestran la misma fe de forma menos o mayor superlativa, pero demuestran la misma fe. Y eso se llama unión de comunión o caridad. Y también la tercera unidad, que es la misma unidad, pero tiene tres renglones. Unidad que Cristo quiso que gozara, esta iglesia, la iglesia católica, de una unidad de gobierno, unidad de jerarquía, obediencia a una misma autoridad visible, obediencia a una autoridad visible, que no está, o está. Hay unidad, sí, existen reclamantes del trono, que el mundo secular en su mayoría reconocen, como la iglesia católica, que ellos reclaman obediencia. Sí, señor, sí, sí. Al menos en eso no podemos hablar mal de las personas que profesan el nuevo zorro. Sí, señor, sí, sí. Ellos están conscientes de esos principios de gobierno. Ellos tienen un gobierno visible. De forma organizativa. No será formal, pero lo tienen. No. La iglesia católica, que se supone que somos los conclavistas, los adventistas y los definistas, que ellos asumen que son la única iglesia católica, así ellos no tienen una autoridad visible. Visible, ¿no? Una autoridad en la iglesia visible, que reina, de jerarquía, de miembros, de puestos con cargo, que están o no vacantes. Ellos necesitan una autoridad y obediencia visible a esas autoridades. De lo contrario, no son cristianos. Y esto es el plan que el propio Cristo previó, una previsión hacia su iglesia. Como dice, Jesucristo, cuya previsión alcanzó todos los siglos, también alcanzó este. Y quiere la misma previsión. Lo contrario, eso no lo hubiese aceptado como me lo dice este autor. Y tenemos que también saber otra cosa. Ese Papa, el Papa que va a estar a futuro. Y la iglesia siempre quiso que el papado se mantuviese. Y se mantuviese también el episcopado. Sin papado no hay episcopado. No hay forma de mantenerlo. Tampoco hay manera de mantener intacto el cristianismo, ni la iglesia. O sea, tampoco hay capacidad de mantener la unidad de la iglesia, que constituye fieles y clero. Por ende, no hay manera de sustentar tampoco a los sedefinistas. Pero el episcopado no puede perecer. Nosotros podemos preguntarnos esa gran interrogante. Si no hay papa en la actualidad, ¿ha desaparecido, puede desaparecer el episcopado? No. Porque tenemos que hacer distinciones. Y la distinción es importante, la hemos hecho al principio del vídeo. El episcopado, por derecho divino, tiene una jurisdicción universal, que la restringe por derecho divino también el Papa. El episcopo, el obispo, recibe por la ordenación sacerdotal, recibe esa autoridad universal. La recibe por la propia ordenación episcopal. Y tenemos que aclarar eso. Sí hay episcopado en la actualidad. Hemos dicho que la iglesia tiene, el Papa es quien ordena la iglesia. Tenemos una iglesia que a modo organizativo está desordenada. Pero la restricción por parte del Papa de autoridad episcopal ayuda a mantener la armonía entre los obispos y así preservar el episcopado. Pero nos hacemos la pregunta, ¿se puede extinguir el episcopado después de haber todo esto? No. El episcopado no se extingue porque es parte esencial del ministerio de la Iglesia Católica otorgada por Dios. Hemos dicho, el episcopado es derecho divino. Es inmutable, es eterno, es trascendente. Con la restricción de la autoridad episcopal por parte del Papa, se preserva el episcopado y se garante la doctrina. Vaya, la doctrina, cuando hablamos de doctrina de la Iglesia, hablamos de la Iglesia docente, que es el Papa y los obispos. Se garante tanto la doctrina y la disciplina de la iglesia se mantenga intacta. Sin episcopados no hay quien enseñe. No hay quien enseñe la doctrina. A los fieles no nos compete enseñar. Los fieles somos públicos, somos políticos prácticamente, hablando en el buen sentido de la palabra. Es el clero quien tiene que enseñar. Es el Papa y los obispos que tienen que definir doctrina. Es el Papa solo que también define doctrina. Y sin este principio de unidad, sin el episcopado, tampoco hay una iglesia intacta, tampoco hay fieles intactos. Por ende, no son fieles creíbles.
Entonces, me voy un poco, me salgo del autor, me salgo del autor, me saco este criterio que os acabo de decir, de lógica, a partir de lo que hemos leído. Me voy con el Concilio de Trento, que esto es derecho divino, esto es concilio. Parte también de la Constitución de la Iglesia. Si alguno dijere que en la Iglesia Católica no hay jerarquía establecida por Dios, compuesta de obispos, presbíteros y ministros, sea excomulgado, sea anatema. Esta es una sección del Concilio de Trento, sección 23, canon 6. Este texto existen traducciones que van a decir que no hay jerarquía ordenada por Dios y creen que es ordenado así a nivel de sacramentos. No. Orden tiene que ver con ordenamiento, con partes constituidas. Y esta traducción que tengo yo de un diccionario de derecho canónico me hace la traducción del latín al castellano como jerarquía establecida por Dios. Aún el ordenado es igual, es ordenamiento, es constitución. No podemos andar por ahí diciendo que no hay jerarquía y no hay posibilidad de tenerla en la actualidad. ¿Que tenemos desordenada? Sí. La Iglesia hoy en día tiene el principio de unidad desordenado, no totalmente desordenado. ¿Por qué? Porque esto ya es un concepto que os voy a exprimir a seguir. El siguiente. Que os voy a exprimir, perdóname el salto. Los católicos separantistas disfrutamos de unidad de gobierno a pesar de una interrupción puramente material de la unidad jerárquica. Es eso. Tenemos una interrupción puramente material del gobierno jerárquico de la Iglesia. Pero permanece una jurisdicción formal. No es tesis casichaco. Tenemos algo de facto. Tenemos poder dado por los sacramentos, que crean sacramentos, que crean los obispos, que poseen, como hemos dicho al principio, voy a veces a lo largo de este vídeo, la autoridad de los obispos es de derecho divino. En estos momentos, ese poder es irrestricto. Es irrestricto en tanto y en cuanto esos obispos quieran elegir al Papa. Organizarse para elegir al Papa. Y es saber también, volver a recordar esto, sin el Papa, pretender crear una iglesia, tener posiciones teológicas, que pretenden que tenemos una acefalía perenne, o sea, nunca va a haber papas, nada más nunca en la vida, hasta la parucía, no es católico, no es saludable para la iglesia, sería perjudicial y nocivo, rompería totalmente, definitivamente, los conceptos de unidad. No puede haber ni siquiera sentido de criterios de credibilidad entre fieles. No hubiese quien enseñase. No hubiese quien discerniese, porque para enseñar el magisterio, para enseñar lo que se enseña en la Sagrada Escritura y el magisterio, necesitamos magisterio vivo, que son los obispos y el Papa. Entonces, si bien cuando los fieles usan el magisterio y usamos la constitución de la Iglesia, que está basada en concilios, en decretos de los obispos fuera de concilios, en los decretos papales, muy importante, y en los padres de la Iglesia, estamos usando una infalibilidad pasiva. Pero esa infalibilidad pasiva tiene que tener esa infalibilidad activa del Papa y los obispos. No podemos permanecer más en una iglesia desordenada, sin aquel atalaya que está sobre la iglesia, que ordena la iglesia, olvidados. Y con eso me despido, disculpadme la extensión del vídeo, agradeciendo siempre a vuestras calidades la presencia y vuestra paciencia para con un servidor, siempre rogándole a nuestra Santísima Virgen, en su vocación Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, para que nuestras mentes y corazones puedan organizarse para la elección del próximo sumo pontífice, que pueda restaurar aquella autoridad apostólica nuevamente en la Iglesia, ofreciendo para nos ofrecernos ese camino de salvación católico. Amén. Juve Domine benedicere, adesso cittadin civum super nodum perducam nos rex angelorum. Amén.